Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el podcast del Estudio Tango Contemporáneo. Yo soy Nazarena Cáceres, directora del estudio, y este es el episodio 2 de la temporada 1 del podcast. En este podcast exploramos las nuevas corrientes y subgéneros del tango en el siglo XXI. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el neotango, un subgénero que toma lo mejor del tango tradicional, pero lo actualiza para las nuevas generaciones. ¿Cómo lo hace? A través de la música, la letra y las voces potentes que abordan temáticas sociales actuales y en muchos casos también feministas. En este episodio repasaremos algunas de las canciones más representativas de este movimiento y cómo ellas siguen contando nuestras historias. De esta manera también vamos a estar analizando la estructura musical, no de una manera tan profunda, sino para que sea más accesible para aquella que quiera acercarse al neotango. Y para que descubramos también cuál es la conexión con el tango más tradicional, ya que el neotango es el subgénero que más se acerca a, podemos decir, la estética o la estructura del tango tradicional. El neotango particularmente tiene su primera formación en el movimiento tango nuevo que ocurre a principios del siglo XXI. Hoy la andan buscando, también era Abril. ¿Quién sabe? Tal vez ella siga soñando. El tango siempre ha sido un género profundamente ligado a la ciudad, sus historias y sus luchas. Hoy el neotango retoma esa esencia, pero desde una mirada del siglo XXI. En lugar de nostalgias del arrabal o del amor perdido, en el neotango se abordarán problemáticas contemporáneas, las luchas sociales, las realidades urbanas actuales, y también una reconstrucción de aquello que aún nos duele y que ocurrió sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que todavía como sociedad argentina seguimos reconstruyendo y tratando de resignificar. Ese es el caso de la canción que estamos escuchando de fondo en este momento, que es Pompeya no olvida. Podemos usar de referencia la versión de Patricia Barone, que me parece que es la versión histórica de este tango, que ya tiene más de 20 años. En verdad, creo que, si mal no recuerdo, fue editado en realidad a fines del siglo XX. En esta pieza se relata la historia de resistencia, de memoria y justicia, tomando como eje el barrio de Pompeya. En este tango vemos como un niño de pequeño ve cómo se llevan a una niña del barrio de Pompeya. Este niño estaba jugando en las calles y fue testigo accidental del secuestro de esta niña por parte del ejército. Esta niña es de una hija de desaparecidos. Ella no conoce su identidad, esa identidad, ¿no es cierto? Ya que posiblemente sería entregada a una familia adoptiva más tarde. Pero aún así su abuela la sigue buscando. Y por eso me parece una pieza emblemática y fundamental en la construcción de este subgénero, porque tiene todos los elementos que utilizaremos como disparadores para el análisis de los siguientes tangos. Por un lado, la estructura melódica es extremadamente cantable y sencilla de recordar, además de que es muy bella, pero es fácil que quede impregnada un poco en la primera escucha, lo cual es muy destacable. Y además, estructuralmente, tiene componentes referenciales al género, armónica y melódicamente. Tenemos la estructura básica del tango, que es una estrofa A y una estrofa B, que son contrastantes. Una estrofa A, en modo menor, y una estrofa B en modo mayor. En el tango tradicional cantado es recurrente que haya una estrofa A que se repite melódicamente pero varía la letra, y una estrofa B que se repite exactamente igual, o sea, tenemos la misma melodía y la misma letra, que es lo que solemos llamar, o podríamos llamar, estribillo, ¿no? Porque se repite exactamente igual. Les invito a acercarse a escucharlo con atención y disfrutar de la belleza de este tango. Y también que se acerquen a escuchar el tango que está sonando ahora de fondo, que es Madrugada y Soledad, de Marisa Vázquez, otra gran letrista y compositora del neotango. A diferencia de otros subgéneros como el electrotango o el artango, el neotango pone un fuerte énfasis en la letrística y en los cantores, recuperando el espíritu del tango canción, donde la palabra tiene un rol fundamental. Las velas que iluminan el lugar, como un ritual pagano prendo una para vos y digo adentro mío una oración, casi una Podemos decir que las raíces del neotango están particularmente enraizadas en un momento político y social de la Argentina de muchísima crisis.
un momento de muchísima revisión y también de muchísimo desgaste y disgusto social, por lo cual el tango se transforma en una herramienta muy fuerte para dos cosas. Por un lado, para resignificar estas penurias que estaba pasando el pueblo argentino en ese momento, y por el otro, para reconectar con la identidad nacional, porque el tango al fin y al cabo es uno de los elementos esenciales de la identidad nacional argentina. Regín, yo te conocí en el Buenos Aires de la fiesta ciega en los 90, cuando el cansancio y la miseria comenzaban a deambular por las calles aún hoy derrumbadas. Y a veces pienso si no habrá sido un espejismo para mi locura, para mi corazón, que sediento de fiebre de bailar siempre encontró abierta tu mugre de tango, tu brillo milonguero en celo, macho, cadenero, viejo, Regín. La noche ya pegó. Quería mencionar también dos discos que me parecen esenciales en la producción del neotango, que son Un disparo en la noche volumen 1 y volumen 2, cuya base es la orquesta típica Julián Peralta. Director de esta orquesta hizo una selección, una curaduría de tangos contemporáneos y los musicalizó, los aptos para la orquesta típica. Mejor debí gozar de mucho para odiar este dolor. Rueda la milonga y se devora lo que fue. Giraste que Regín. Si bien en este tango Regín parece una figura femenina, está hablando particularmente de una milonga que cerró en 1998, creo que en noviembre de 1998. La milonga se encontraba en el centro porteño y un poco este tango habla de ese cierre de esta milonga. ¿Qué pasa con vos? Te veo perdido. ¿Y quién lo diría? Uno de los elementos que me parece crucial en cuanto a la identificación del tango contemporáneo es no solo la crítica social, digamos que de cualquier manera en el tango tradicional también está, sobre todo en el tango de los 20 o 30. Tal vez en la época de oro del tango lo que se prioriza es otro tipo de temática, pero aún así en las raíces del tango está la crítica social, pero un nuevo elemento que se impone muy fuertemente en las temáticas de las líricas es el componente de la ideología feminista, las luchas feministas. Y así aparecen agrupaciones, por ejemplo, compuestas totalmente por mujeres, que históricamente de cualquier modo tenemos esta cuestión de la orquesta de señoritas. Podemos encontrar el registro histórico de la primer película sonora argentina, que es Tango, de 1933, donde podemos ver una secuencia en la que está interpretando una orquesta de señoritas. Esa formación se resignifica en la contemporaneidad y aparecen agrupaciones compuestas totalmente por mujeres. A su vez, la letrística de estas formaciones tiene un fuerte componente feminista también. Ese es el caso, por ejemplo, de lo que estamos escuchando en este momento, que es el tango Ni una menos, grabado originalmente por el conjunto China Cruel. Ajenos, hoy nos duele a todas, no habrá ni una menos, gritaremos fuerte. En esa misma línea de denuncia social y feminista podemos encontrar esta canción, una pieza que no solo refleja la lucha contra la violencia de género, sino que también se inscribe dentro de un movimiento social que atraviesa Argentina y el mundo. El tango, que durante décadas se cantó desde una perspectiva masculina, ahora encuentra en voces como la de China Cruel un espacio para contar las historias de las mujeres y sus luchas. La cantora de esta agrupación es Viviana Escarlaza. Ni una menos es un claro ejemplo de cómo el neotango se ha convertido en un vehículo para el activismo y la denuncia social, en este caso contra los femicidios y la violencia machista. Sopla el diablo en este... Entonces, para recapitular y volver al centro de este episodio, que es ¿qué es el neotango? ¿A qué llamamos neotango como subgénero dentro del tango? Aquí les refresco algunas de las características que venimos hablando y vamos a sumar un par más. En primera instancia, como les expliqué, en cuanto a la retórica musical y la composición musical, el neotango respeta mucho la estructura
del tango tradicional en cuanto a que tenemos una estrofa y un estribillo definidos y que sigan las pautas originales planteadas en los compositores de la primera mitad del siglo XX. Si bien siempre hay excepciones, hay una base estructural que es la que podemos encontrar en, no sé, el 80% de los tango canción de primera mitad del siglo XX. Y esta es la cuestión también, la estructura que se utiliza, porque también en el post-tango, que tiene tangos cantados, podemos encontrar una estructura de estrofa-estribillo también, una estrofa A, una estrofa B. Pero ese tipo de estructura que se usa en el post-tango proviene más de otros géneros musicales. Como ya les estuve especificando, es el caso de más el rock o el pop, pero generalmente el rock. Las estrofas son más cortitas, el estribillo es más cortito, se repite más, etcétera, etcétera. Cuestiones armónicas, como ya les especifiqué, que son típicas de la estructura del género. Las innovaciones que se generan más en el aspecto de lo tímbrico o de la orquestación. ¿A qué me refiero con tímbrico? Me refiero a los instrumentos, ¿no? Aparecen instrumentos como la flauta o la batería o la guitarra eléctrica, unos instrumentos de viento, pero siempre preservando la naturaleza de la estructura tanguera que les explico, ¿no? Entonces podemos hablar de un 70-30, podemos hablar de un 70 de tango y un 30 de alguna que otra cosita que venga de otro género. Y en Por la herida, que estamos escuchando de fondo la versión de Ariel Ardit con Jorge Giuliano, que es el autor de la música, tiene un estilo predominantemente más clásico. Ante todo, quería comentarles que no es que el tango dejó de hablar del amor, sino que también acá hay una resignificación emocional. Gran parte de las composiciones de la primera mitad del siglo XX, sobre todo del repertorio de la época de oro de las orquestas típicas, tiene como tema principal el abandono. Y aquí también un disclaimer antes de que empiecen con cosas raras. Una explicación básica del género y estilo, según Oscar Steinberg. Si bien se dice que esta época es como de predominancia de estilo, como el género, como el que ha quedado un poco vintage, digamos, hablar de género, yo creo que sigue siendo necesario establecer algunas estructuras de análisis, sobre todo para la difusión. O sea, podemos decir que hay una predominancia de estilos en los componentes más mainstream, ¿no? Donde ya está esquematizado casi inconscientemente una estructura de análisis. Pero esto es muy importante. El género es un molde, donde cada artista establece su modo de hacer, que es su estilo. Hay compositores que durante un periodo se quedan en un subgénero y más tarde pasan a otro y más tarde pasan a otro. Y hay otros que por ahí se quedan en el mismo subgénero donde toda su carrera porque es una decisión política, ¿no es cierto? Quedarse en una misma estética o en un mismo subgénero o en una misma estructura. Entonces vamos a encontrar compositores y compositoras que por ahí en una primera instancia se mantuvieron en el neotango y más tarde abrieron el panorama y se cambiaron a el art tango, no sé, o al post tango o al electro tango. Pero acá lo importante es entender que aún así el molde que define un poco la estructura de trabajo está de alguna manera definido. Y a partir de ahí aparece el estilo que es el modo de hacer de cada compositor. Si quieren saber un poco más al respecto, en el canal de YouTube del Estudio Tango Contemporáneo tenemos un video en el que yo hablo sobre esta temática de género y estilo. Y también pueden buscar el libro Semióticas de Oscar Steinberg, que tiene un apartado específico para eso. Si llegaste hasta acá y te interesa lo que estoy compartiendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en las redes sociales. A diferencia de otros subgéneros, el neotango mantiene el espíritu del tango canción, pero le da un giro contemporáneo que lo hace resonar con nuevas generaciones. ¿Y qué ocurre en esta última etapa del siglo XXI hasta ahora? Aquí podemos poner el ejemplo de A dónde va, que es un tango de la orquesta Lamartino, que tiene exactamente el mismo espíritu. Esta versión en particular que estamos escuchando de fondo, tengo la suerte de haberla grabado yo. Lamartino Orquesta Típica es una formación que está cumpliendo 10 años y que también me parece un buen ejemplo de estas agrupaciones que circularon por distintos subgéneros.
Si bien el primer disco podemos decir que es claramente neotango. Hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo episodio les voy a hablar sobre el post-tango, que es el subgénero, creo yo, que más rápido encontró su estructura después del neotango y el electrotango. Les compartiremos también la playlist de este episodio. Espero que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos en el próximo.